¿Qué es la física? Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. Hola, muy buenos días, mi nombre es Joana Aguilar y hoy seré su anfitriona en este programa. En este breve documental les explicaremos diferentes formas de la física. Empecemos. Mi nombre es Luz María y hoy les voy a hablar sobre caída libre. Primero voy a explicar su principio, que son las 4 fórmulas que necesitas para resolver cualquier problema sobre caída libre. Las principales fórmulas para resolver cualquier problema de caída libre son la de velocidad inicial, que es velocidad final menos gravedad por tiempo. La segunda es velocidad final, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. El tercero es el tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Y el cuarto es para sacar la altura, que es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por gravedad entre tiempo al cuadrado. Pero, ojo, ten en cuenta que cuando dicen en algún ejercicio que se deja caer un objeto o cae libremente, es porque la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Ahora haremos un ejemplo. Una pelota cae de un edificio a una velocidad de 6 segundos. Calcula, inciso A, la altura de la que cae e inciso B, la velocidad final. Ahora solo vamos a sustituir. La altura es igual a velocidad inicial, que es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, más tiempo, que son 6 segundos, más 1/2, pero en este caso lo vamos a usar como 0.5 para que sea más práctico, más gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo, que es 6 segundos al cuadrado. Ahora solo hay que multiplicar. Vamos a resolver primero esta parte de acá y después esta parte de acá. 0 por 6 nos da 0, así que queda eliminado, pero de todas maneras quedaría como metros porque los segundos se eliminan. Y ahora vamos con el segundo lado, pero resolver los exponentes y después las multiplicaciones. Entonces 6 al cuadrado son 36, el resultado lo multiplicamos por 9.8 y después por el 0.5 y nos da 176.4 metros, porque esto se elimina. Entonces la altura nos va a quedar de 176.4 metros. El inciso B, que es la velocidad final. Ahora vamos a calcular el inciso B, que es la velocidad final. Y la velocidad final se calcula con la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ahora solo sustituimos. La velocidad inicial, como ya habíamos dicho antes, es 0 metros sobre segundo más gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y tiempo, que son 6 segundos. Entonces de este lado es 0, así que simplemente eliminamos y nos queda multiplicar 9.8 por 6, que nos da 58.8, y nos quedan solamente estos, pero como aquí hay un segundo y aquí hay 2, simplemente eliminamos y nos queda metros sobre segundos, y esta es la velocidad final. Hola, yo soy Melanie y a mí me tocó el tema de la carga eléctrica y bueno, más o menos les voy a explicar brevemente
de lo que trata este tema, ¿no? Bueno, la carga eléctrica es una propiedad física de las partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Bueno, la materia que es cargada eléctricamente es un fluido por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generada entre... Una de las principales características de la carga eléctrica es que en cualquier proceso físico la carga total de un sistema aislado siempre se conserva, o sea, se mantiene entre ella. Es decir, la suma de las cargas negativas y positivas no varían en el tiempo. Por ejemplo, si inflas un globo y lo frotas en tu pelo, este hace que al momento de frotar con el pelo formas una carga eléctrica, lo que al momento de alzar el globo, tus pelos se juntarían a él y eso formaría una carga eléctrica. Igual en la clase de física hicimos un experimento con una pila, con un clavo, con alambre de cobre y lo hicimos así. En la pila pusimos el alambre de cobre, lo pelamos tantito con tijeras y lo unimos al clavo. Al momento de juntar el clavo con el cobre a la pila, hicimos que con eso mismo se formara una carga eléctrica y al momento de seleccionar otro clavo, se levantara junto a ellas. Bueno, espero que les haya quedado claro más o menos cómo era el tema y espero que les guste. Chao. Hola, mi nombre es Amy y les voy a hablar sobre la ley de Coulomb. Sabemos que cuando tenemos dos objetos cargados eléctricamente que están cerca uno del otro a cierta distancia, existe una fuerza que se atraen o repelen. Pero la cuestión es qué magnitud tienen estas fuerzas. Charles Augustus Coulomb fue un ingeniero de profesión quien le dio respuesta a este interrogante y lo hizo mediante un invento al que llamó balanza de torsión. La balanza de torsión consiste de una barra que está sujeta por un hilo de metal vertical. Cuando alguna de las cargas experimenta una fuerza, la barra gira y el alambre se tuerce. Al medirse el ángulo de la barra, cuando el alambre se tuerce, se puede determinar la magnitud de la fuerza que experimenta el extremo de la barra. Coulomb colocó en el extremo de la barra una carga Q y le acercó otra carga Q2. Al cambiar los valores de las cargas, encontró que mientras más grande sea cada una de las cargas, mayor es la magnitud de fuerza que hay entre ellas. Esto quiere decir que si las cargas aumentan al doble, la magnitud de la fuerza también aumentará al doble. Si la carga aumenta al triple, la magnitud también aumentará al triple y así sucesivamente. Por otro lado, mientras las cargas estén más separadas, la fuerza va a ser mucho menor. Coulomb resumió sus experimentos de cargas eléctricas en la siguiente ecuación. F es igual a K Q1 por Q2 entre R al cuadrado, donde Q1 es la carga 1 y Q2 es la carga 2. R es la distancia que separa las cargas y K es una constante. Cabe resaltar que la ley de Coulomb solo es aplicable para las cargas que están en reposo. Y esta breve explicación fue la ley de Coulomb. Gracias. Hola, mi nombre es Steffi y hoy les voy a hablar de la energía potencial electrostática. La energía potencial electrostática o energía potencial eléctrica es un tipo de energía potencial. Esta resulta de la fuerza Coulomb principalmente y está asociada en particular con un amplio conjunto de cargas puntuales en un sistema definido. Esta no se debe confundir principalmente con el potencial eléctrico, ya que esto es medido por los voltios. El término energía potencial se suele emplear para describir la energía potencial con sistemas de un campo eléctrico que varían con el tiempo, mientras que el término energía potencial electrostática hace referencia a la energía potencial de sistemas con campos eléctricos constantes, principalmente en el tiempo. Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el campo eléctrico y el magnético. Y bueno, sabemos que un campo eléctrico es un campo físico que se interactúan las propiedades y sistemas del mismo campo eléctrico solamente. De hecho, pueden tener un origen tanto como campos eléctricos como magnéticos variables.
Las primeras leyes que se crearon sobre este campo fueron nada más sobre las cargas eléctricas, pero gracias a las investigaciones de Maxwell y Faraday se investigó más a fondo sobre esta ley, sobre este campo, que incluso se crearon las leyes sobre el campo magnético. Un campo magnético es la influencia magnética entre cargas eléctricas y cargas magnéticas. De hecho, están especificados por medio de dos valores, que son las de dirección y las de magnitud, que estos juntos hacen un campo magnético variable. Están definidas por los términos de Lorentz, que solamente ejercen fuerzas eléctricas nada más. De hecho, igual los campos magnéticos se producen por medio de cargas eléctricas, pero con que tengan un electrón en movimiento nada más. Y bueno, esto fue todo sobre mi tema. Espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Lolita y hoy les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que se efectúa en una línea recta. La palabra uniforme se refiere a que es la velocidad constante y tiene una aceleración nula. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que se efectúa en una línea recta. La palabra uniforme se refiere a que la velocidad es constante y que la aceleración es nula. Que cuando caminamos en forma de línea recta y vamos a una misma velocidad no cambia, es decir, es constante. Bueno, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme son los ascensores que generalmente se abren y se cierran en una línea recta a la misma velocidad. Bueno, la manera de representarlo gráficamente es a través de esto. Aquí podemos ver la línea recta, que es donde efectuamos el movimiento. Los vectores tienen dos componentes. Está la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Y bueno, este fue el movimiento rectilíneo uniforme. La radiación. La radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas u ondas subatómicas a través de un vacío o algún material. Se puede recibir a través de microondas, de ondas de radio, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta del sol. Al estar mucho tiempo cerca de algo radiactivo, este nos puede llegar a causar cáncer, leucemia, problemas en la tiroides y muchas enfermedades más. La radiación puede modificar o alterar las moléculas de nuestras células, envejeciéndolas y mutándolas. Por ejemplo, los rayos ultravioleta envejecen nuestras células y dañan el ADN y se vuelven células oxidadas. Al ser células, estas se replican y tienen células hijas. Al ser células hijas son idénticas a la célula madre, por lo tanto son células mutadas. Si no se llega a detectar a tiempo, las células se siguen replicando. Las células ya mutadas se siguen replicando y se vuelve un tejido cancerígeno y pues se vuelve un cáncer de piel. ¡Wow! Fui muy rápido. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate que es por efecto de la aceleración. Tú estás en un plano inclinado, tu aceleración lleva un aumento. Y como la aceleración es el incremento de la velocidad a través del tiempo, fuiste más rápido conforme más acelerabas. Por lo tanto, terminaste yendo muy rápido y casi te caes. O sea que si entre más inclinado esté, más rápido voy a ir. Sí, al final sí. Y probablemente te caigas. ¡Wow! Interesante. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo empujas? Oye, espérate, pero ¿y si lo untaste con la misma fuerza que a mí? ¿Por qué él salió volando más que yo? Bueno, esto pasa gracias a la segunda ley de Newton, que dice que si una misma fuerza no es aplicada a diferentes masas, esta será aplicada por el menos. En este caso, él tiene menos masa que tú, eso quiere decir que la fuerza le impulsó más de la que a ti, tienes más masa. Wow, ahora entiendo muchas cosas de física. Bueno, muchas gracias. Hoy me retiro. Adiós.
es la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo tendrá una velocidad mientras se le aplica una fuerza constante hasta que un objeto externo lo pare. En este caso, le aplicabas una cierta fuerza a la bicicleta y esto te daba una velocidad constante. A la hora de pegarte con la banqueta, esta fuerza fue lo que te impulsó e hizo que te voltearas. ¡Auch! Pero me dolió demasiado. ¡Au! 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 También me dolió. Bueno, eso pasó gracias a la tercera ley de Newton, Au. la acción-reacción. A la hora de que tú golpeaste el árbol hizo una fuerza de misma magnitud y dirección opuesta a la tuya. Es decir, el árbol, por decirlo así, te regresó el golpe. ¡Auch! Con razón. Oye, ¿qué te pasa? Buenos días y bienvenidos. El día de hoy explicaré el fenómeno del electromagnetismo a través de un sencillo experimento. Bueno, aquí tenemos una bobina de Tesla, la cual nos servirá perfectamente para poder explicar nuestro fenómeno de electromagnetismo. Bueno, la bobina de Tesla consta de un transformador flyback, el cual es alimentado por un balastro electrónico. Este balastro electrónico proporciona la energía adecuada para hacer resonar el transformador flyback. El transformador flyback trabaja con 20.000 voltios, así que esos 20.000 voltios van pasando a través de estos cables hacia el capacitor. En el capacitor, estos cables van dando vueltas entre la bobina de Tesla y esta, a su vez, van dirigidas hacia un pequeño Spark Gap. Se puede apreciar ahí. Estos dos terminales serían el Spark Gap. Bien. Bueno, ahora encenderemos la bobina. La bobina, al estar conectada, deberá crear un campo electromagnético a su alrededor, que el campo electromagnético que está en la bobina primaria estará induciendo a la bobina secundaria, y esta a su vez estará en esta terminal, en la cual la terminal tendrá el campo electromagnético que estará irradiada todo a su alrededor. Bueno, aquí ya tenemos trabajando la bobina de Tesla. Esta energía tampoco hace daño. Todo esto es el campo electromagnético. Se puede apreciar, acá hay un voltaje de más de 100.000 voltios, pero no es violento. Acá podemos apreciar que la lámpara se ilumina por el campo electromagnético. Como el campo electromagnético es muy fuerte y variado, pues este está inducido. Bien, ahora pasaremos a explicar el experimento. Bueno, pasemos a explicar cómo funciona la bobina de Tesla y cómo es que se produce el fenómeno electromagnético. La bobina de Tesla funciona porque el transformador arroja 20.000 voltios hacia el capacitor, el cual el capacitor almacena la carga, y esta carga es soltada de golpe hacia la bobina primaria.
En la bobina primaria va a ser todo este recorrido hasta llegar al spark gap. Spark gap. Ok. Bueno, dicho de esta manera, el campo electromagnético que esta bobina primaria induce hace un pequeño campo, el cual induce a esta bobina. Al momento de inducir esta bobina, también se crea un campo a través de ella. Todo ese campo electromagnético. Bien. A través de esto, también en esta pequeña salida se origina otro pequeño campo electromagnético. Todo es dirigido de la misma, o sea, vienen de la misma cantidad de campo electromagnético que esta está. Y esta libera una carga eléctrica, la cual, pues, como te habrás dado cuenta que toqué hace ratos la bobina de Tesla, pues no me dañó porque la bobina de Tesla funciona a través de una bobina de aire. Esta bobina de aire o bobina de plástico, como quieran decirle, hace que el amperaje disminuya y el voltaje aumente. Bien, el campo electromagnético se divide entre dos grupos, que son el electromagnetismo y bien, eso se produce a través de que hay una bobina, digamos esta bobina, se hace pasar una corriente eléctrica y dependiendo de esa corriente eléctrica que se le haga circundar a esta bobina, producirá un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que ésta produce es dependiendo de la frecuencia eléctrica que ésta vaya obteniendo. Ahora, el campo magnético se va formando a través de los cables que va fluyendo la corriente eléctrica a través de la bobina. En estos casos, si en un cable llega a pasar corriente eléctrica, en esta corriente eléctrica hará una inducción magnética a su alrededor. Y aquí tendremos el campo magnético. Física cuántica. El día de hoy vamos a ver 4 temas, que es el Big Bang, la teoría de cuerdas, la paradoja, que es el gato en la caja, y las ondas mecánicas. Bueno, en general la física cuántica es la que estudia el comportamiento de la materia en diferentes dimensiones. Bueno, el día de hoy tenemos 3 invitados especiales. La primera es Jimena Domínguez. La segunda es Daniela Elvir. Y la tercera es empezamos con Daniela acerca de la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang, también conocida como la teoría de la gran explosión, sostiene que el universo fue creado hace miles de millones de años. En el momento de esa explosión, toda la materia que hoy existe estaba centrada en un punto. Además de expandirse la materia, formó estructuras muy complejas, así a partir de átomos y moléculas que formaron organismos vivientes. Bueno, y ahora vamos con Jimena Domínguez acerca de las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son una aproximación que propagan, por decirlo así, en una materia. O sea, por decirlo así, un ejemplo es el sonido. En el sonido trata de buscar como el sonido, por ejemplo, ese es un ejemplo. ¿Por qué digo que el sonido? Porque es más conocido como ondas de longitud por su presión. ¿Dónde podemos encontrar esto? En el agua, por decirlo así. Tiramos una piedra y se puede ver unas ondas que se propagan en forma de circulares. Y así podemos notar las ondas mecánicas. Y
la siguiente en hablar es nuestra invitada Leslie Giuliani, que nos va a hablar sobre el paradoja que es el gato en la caja. Hoy vamos a hablar, bueno, me toca a mí hablar sobre la teoría de las cuerdas. Son las partículas más elementales del universo. No son objetos puntuales, sino son objetos extensos. Gracias a esto abrió una puerta a la teoría del todo, o sea, a la teoría de cuerdas. Y de lo que investigamos es que no solo hay una teoría de cuerdas, sino hay 5 teorías de cuerdas. Aparte, tenemos 13 dimensiones, pero el ser humano solo conoce 3 y las 11 que quedan sumamente desconocidas. Todavía no se saben acerca de esas dimensiones. Sí, de hecho, dicen que no hay una demostración o donde podemos decir que esa teoría es verdadera, ya que no hay fenómenos físicos o que podamos demostrar de, pues, si lo vemos desde ese punto, vamos a acercar y acercarnos y esta es una cuerda. Pero pues no ha llegado ¿cómo decirlo? Una persona que nos los haga mostrar. O sea, para verlo tendríamos que tener por decirlo así, supervisión para ver esa, aunque sea la mínima, una parte de la cuerda, porque son tan delgadas que no las podemos ver. Que quedan invisibles ante el mundo o el universo, que no se pueden. Gracias. Y bueno, amigos, esto fue todo el video de hoy, que gracias a esto pudieron aprender sobre la física cuántica. Si quieren más información, los voy a dejar aquí abajo en el link. Suscríbanse a nuestro canal de física de 3 y cuartos, o sea, de preparatoria. Por si tienen algunas dudas, pueden investigar acá en nuestro video. Acá. Y les vamos a aparecer nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook. Yo no tengo Twitter, pero tengo Facebook. Síganla en Instagram. Por paso. Y síganme igual a mí aquí. Y activen la campanita para que Facebook les avise cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima, amigos! Giuliani, que nos va a explicar sobre la teoría del gato en la caja. Con la física cuántica o la mecánica cuántica hasta que el observador abre la caja y vea si está muerto. Y ahora se va a hacer una pequeña demostración, pero no va a tener ni el gas venenoso ni la píldora, solo es para demostrar que puede que el perrito, si tuviera esas cosas, podría estar muerto o audiencia, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos observen.
Yo soy Juliette Buch y el día de hoy tengo el honor de darles la bienvenida a este nuevo video. Y discúlpenme si estoy un poquito sudada, pero es que hace un calor que de verdad que ya no lo aguanto. O sea, no saben cuánto daría en verdad porque ya fuera diciembre para poder disfrutar de esos días fresquitos y deliciosos que a todos nos encantan. Espera, ¿producción? ¿Qué acabo de decir en este momento? ¿Se dieron cuenta? Días fresquitos, calor. ¿Ustedes creen que sea correcto utilizar esos términos científicamente? Porque, o sea, ¿a partir de cuándo puedes decir que un objeto tiene calor o no? O sea, ¿a partir de cuándo es mucho calor o poco? ¿Cuándo podemos decir que hace frío? La verdad es que no entiendo. Y ¿saben qué? No puedo seguir con este video hasta que no contesten estas preguntas. ¡Corte! Siento mucho haber cortado el video de esta forma, audiencia, pero es que de verdad que no podía seguir. Tuve como un momento de revelación en ese video, entonces simplemente decidí que tenía que investigar por qué esas preguntas surgieron a mi mente. Y bueno, ahora estoy preparada para explicarles por qué es que siempre hemos utilizado ese concepto de manera equivocada. Nosotros podríamos pensar que la temperatura y el calor están relacionados, pero la verdad es que no, son cosas totalmente diferentes, debido a que la temperatura es una propiedad de la materia y el calor es la forma en la que la energía fluye. Es importante que entiendan que el calor no puede tener lugar si no están a diferentes temperaturas ambos cuerpos. Es decir, que si dos cuerpos están a la misma temperatura, el calor no podría tener lugar. Un ejemplo muy sencillo es cuando ponemos un hielo en un vaso con agua. El calor obviamente se va a dar debido a que la temperatura del hielo y la temperatura del agua son diferentes. Entonces estos dos van a llegar a un equilibrio térmico y eso hará que la transferencia de calor los lleve a tener la misma temperatura después de un tiempo. Bueno, como les comentaba, el calor es una forma de transferencia de energía y la energía se mide con una unidad de medida llamada joules. Anteriormente se utilizaba el sistema técnico de unidades y este le daba una diferente unidad al calor, que es la caloría, todos la conocemos, pero actualmente ya no se utiliza tanto más que para analizar el valor energético de los alimentos. La energía satisface al principio de conservación de la masa, todos lo conocemos, es el que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto nos indica que la energía que un cuerpo posee es la suma de su energía cinética y su energía potencial. Y bueno, todo lo que les acabo de explicar anteriormente va relacionado con la primera ley de la termodinámica, que es la que nos indica que los cambios de energía en los cuerpos se originan por la acción del calor o el trabajo en los cuerpos. Y bueno, ya por último, solo me gustaría agregar que el calor se conduce de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. Y espero también que les haya servido esta explicación y ahora sepan un poco del por qué es que utilizamos mal estos conceptos. Yo también me siento muy satisfecha ahora porque pude resolver una duda que tenía en el principio de este video. O sea, yo estaba empezando con otro tema totalmente diferente, tenía en mente otro tópico, pero pues en esta ocasión la ciencia fue mucho más importante. En este documental observamos que en objetos y situaciones de la vida cotidiana siempre está presente la física, y esta incluye desde aspectos sencillos como las leyes de Newton hasta temas complicados como es el área de la física cuántica. La física nos ayuda a entender nuestro mundo y los fenómenos que ocurren en él. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algunos de los temas de física incluidos. Gracias.